Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado noveno. En este caso vamos a estar analizando la Guerra Fría. Recuerden que hemos pasado por varios procesos históricos importantes. Hablamos del imperialismo, el colonialismo, el reparto de África, la Conferencia de Berlín, la paz armada, lo que desencadenó estos procesos de imperialismo y colonialismo, como lo que fue la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, el Tratado de Versalles, la crisis de 1929, el proceso de crisis económica que se extiende hasta 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. Y después de 1945 vamos a empezar a hablar de un hito importante a nivel mundial, que es la Guerra Fría, que inicia el 2 de marzo de 1947 con las tensiones entre Estados Unidos y la URSS, Unión de Repúblicas Rusas Socialistas, y acaba el 3 de diciembre de 1989 tras la caída del muro de Berlín. ¿Ok? Vamos a estar hablando de varios hechos importantes y espero les quede muy claro toda la temática. Entonces, lo primero es decir que la Guerra Fría es un periodo de tensión geopolítica y confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, como les había mencionado. Esta rivalidad estratégica y militar tuvo un profundo impacto en el orden mundial y configuró precisamente lo que iba a ser la historia de muchos países a nivel histórico. Orígenes. Primero, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, con ambas superpotencias buscando expandir su influencia geopolítica por el mundo. Las diferencias ideológicas y socioeconómicas entre el capitalismo y el comunismo que provocaron una competencia global por la hegemonía, capitalismo claramente por parte de Estados Unidos y socialismo por parte de la URSS. Y la carrera armamentista y la acumulación de armas nucleares entre las dos potencias como símbolo de su poder y miedo mutuo. Entonces, ¿quién era el que tenía la arma nuclear más poderosa? ¿Quién podía destruir al otro país con solo un botón? Entonces, eso generó unas tensiones políticas supremamente importantes entre Estados Unidos y Rusia. ¿Quién era el más poderoso? ¿Quién tenía más países aliados? ¿Quién tenía más influencia en el mundo? Ahora bien, principales eventos e hitos de la Guerra Fría. Hay muchísimos, pero hay tres principales. Primero, la división de Alemania en 1949, Alemania Occidental dominada por Estados Unidos y Alemania Oriental por parte de la Unión Soviética. La crisis de Berlín, que se da en 1961, donde se construye el muro de Berlín por parte de Alemania Oriental, la de los rusos, que este proceso claramente del levantamiento del muro de Berlín crea tensiones políticas a nivel mundial y claramente genera un impacto muy importante en el entendimiento de los europeos del comunismo. ¿Por qué se crea el muro de Berlín? Porque mucha gente en Alemania Oriental estaba pasándose hacia el lado de la Alemania Occidental, porque precisamente el comunismo no se les hacía el mejor modelo político. Entonces, Rusia, como respuesta precisamente a ese fenómeno, crea el muro de Berlín. Y por último, hablamos de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde tanto Estados Unidos como Rusia entran a un proceso de tensión supremamente grave que casi da la detonación de la Tercera Guerra Mundial por causa de ojivas nucleares en Turquía y en Cuba. Ahora bien, vamos a desglosar cada uno de los fenómenos que han ocurrido. La carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética es algo obvio, incluso hasta hoy es vigente ese fenómeno. ¿Pero qué genera esto? Nos dice que durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una peligrosa carrera armamentística, cada uno esforzándose por superar al otro en el desarrollo de misiles, ojivas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Esta competencia tecnológica y militar contribuyó a aumentar la tensión y la desconfianza entre los dos bloques, elevando el riesgo de un conflicto nuclear que podría destruir el mundo, una tercera guerra mundial, ¿vale? Continuamos con la división del mundo en bloques de precisamente Occidente y Oriente, Occidente por parte de Estados Unidos y Oriente por parte de Rusia, lo que genera un conflicto ideológico muy fuerte entre el comunismo y el capitalismo y una carrera armamentista. Entonces pueden pausar un poco la diapositiva, leer lo que es el bloque oriental, el bloque occidental y entender un poco más el panorama político de ese entonces. Ahora bien, la crisis de los misiles en Cuba y la tensión nuclear, que es uno de los hechos más importantes y que a mí francamente más me gusta analizar, que es el momento en donde hay tensiones políticas entre Rusia y Estados Unidos de manera clarísima. Casi se desata la tercera guerra mundial.
Entonces nos dice, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 marcó uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en un peligroso juego de ajedrez nuclear con misiles apuntándose mutuamente y el mundo al borde de una guerra total. La colocación de misiles soviéticos en Cuba desató una grave crisis internacional que estuvo a punto de desatar un conflicto nuclear. La respuesta firme de Estados Unidos y la posterior retirada de los misiles por parte de la URSS evitaron lo peor, pero dejaron al descubierto la fragilidad del orden mundial en tiempo de Guerra Fría. Entonces, como les digo, en ese momento estaba una crisis súper fuerte porque tanto Estados Unidos tenía misiles nucleares cerca a Cuba, cerca a Cuba, cerca a Rusia, en Turquía específicamente esos misiles, y Rusia tenía en Cuba misiles nucleares, o sea, supremamente cerca de Estados Unidos, en las costas literalmente. Entonces, como ambos tenían misiles nucleares cerca al otro país, pues decidieron que sentarse a hablar antes de iniciar una tercera guerra mundial y guerra nuclear y decir retiremos esto, retiremos lo otro y todo bien. La Guerra Fría generó también procesos de descolonización. No fue tan negativa como en algunos casos uno la ve la perspectiva de la Guerra Fría, porque ayudó también a descolonizar países de África y de Asia. Recuerden que en el imperialismo y colonialismo, el continente africano y el continente asiático fueron azotados por los imperios y las grandes colonias específicamente. Entonces esta Guerra Fría generó una descolonización. Muchos países, tanto de África como de Asia, empezaron a liberarse y a generar sus propias naciones. ¿Y cuál fue el impacto de la Guerra Fría en la economía y la sociedad? Claramente bastante, pero veamos por qué. Entonces, la Guerra Fría tuvo profundos efectos en la economía y la sociedad a nivel mundial. Por un lado, la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética desató un gasto militar sin precedentes que desvió recursos y capital que podrían haberse invertido en el desarrollo económico y social. Esto supuso una carga pesada para los ciudadanos que tuvieron que soportar un alto nivel de impuestos y un menor nivel de vida. Además, la carrera espacial entre ambas superpotencias, impulsada por motivos políticos y de prestigio, canalizó inteligentes recursos hacia la investigación y el desarrollo tecnológico y militar, con un impacto limitado en la sociedad civil. Entonces, sí, en impactos tanto políticos, económicos como sociales tuvo la Guerra Fría. Ahora bien, después de esos impactos vamos a hablar de un hito importantísimo que ya les había mencionado, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Tenemos tres procesos: distensión, declive del comunismo y caída del muro. La distensión se da por políticas de acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde empiezan como a relajarse los dos bandos. Ya no hay tanta tensión, sino se empieza a calmar. Ya no hay tanto choque, ya hay muchos acuerdos, muchos tratados entre los dos países. Lo que lleva a un declive del comunismo. Las reformas de Mikhail Gorbachev, presidente en ese momento de la Unión Soviética, y las protestas que se dieron en los países del Pacto de Varsovia generaron la disolución de la Unión Soviética. Y, por último, la caída del muro de Berlín, que esa apertura de fronteras en Alemania generó un nuevo orden mundial y permitió que el bloque occidental por parte de los norteamericanos tomara la Guerra Fría como una victoria. Ahora bien, conclusiones. Tenemos cuatro conclusiones importantes. La primera, un mundo bipolar transformado después de la Guerra Fría y ese mundo bipolar constante, constante conflicto. Y tras la caída de la Unión Soviética, se marca el fin de la división del mundo. Y esos bloques antagónicos, oriental y occidental, dan paso a un orden internacional más complejo y multipolar como el que vemos hoy en día. Las tensiones geopolíticas persistentes. Aunque la Guerra Fría acaba, hoy en día se ven muchas tensiones que dejó precisamente el rezago de la Guerra Fría. Israel-Palestina, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, en países africanos con la descolonización, países asiáticos, Medio Oriente, entre otros. Tercero, la carrera armamentista y militarización sigue continuamente. Todos los países se siguen armando, buscando quién tiene la bomba más fuerte. Todos siguen con esas tensiones geopolíticas bastante latentes. Y claramente eso genera desafíos socioeconómicos a nivel social y económico muy importantes, que se enfrascan en que el impacto de la Guerra Fría en las economías y sociedades aún se siente en forma de desigualdades y tensiones ideológicas y divisiones políticas. Y en muchos países podemos ver esa diferenciación geopolítica entre el capitalismo y el comunismo. Incluso como ejemplo tenemos América del Sur, donde algunos países optan por políticas socialistas y otros por políticas capitalistas, y entre ellos hay tensiones por determinar ciertos modelos políticos. Pero vale, hasta acá llegamos con la introducción de la Guerra Fría. Más adelante hablaremos de temas importantes de este contexto
y muchas gracias por su atención. Les dejo una actividad muy pequeñita, investigar qué países fueron afectados por la Guerra Fría directamente y entender un poco esos contextos en los que se desarrolló la Guerra Fría realmente, ¿vale? No indirectamente, sino donde hubo conflicto, guerra, esos países se vieron azotados por esas ideas capitalistas y comunistas, ¿vale? Muchas gracias.